hermanos, quiero pedirles que vayamos al libro de Lucas, capítulo 2. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron en esa adoración, en la alabanza al Señor, hermanos? Ese cantito, hermano, cantito que se tocó al principio, hermano, la gran tribulación, hermano. Wow, ese ya tenía tiempo que no lo escuchaba. Fue con uno de los cantos, hermanos, que por primera vez que me entregué al Señor, hermanos, fue uno de los cantitos que me llamó la atención antes de conocer a Cristo. La escuchaba y me llamaba la atención y me entraba un poquito de temor, miedo, se puede decir en ese tiempo, porque yo decía, ay, ¿qué tal que es cierto lo que los aleluyos dicen? Que va a venir Cristo y que se van a ir todos. Y yo me imaginaba que yo era ese hombre que gritaba buscando a mi familia y que mi familia me decía, te dije que iba a venir Cristo, pero no escuchaste. Y que yo gritaba a mi familia, ¿verdad? Y yo me imaginaba todo esto y poquito después de eso, hermanos, fue cuando vine a Cristo, ¿verdad? Yo dije, no quiero quedarme y buscar a mi familia y no encontrarla. Pero gloria a Dios por eso. Pero vamos al libro de Lucas, hermanos, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 41 al 50. Cuando lo tengan con un fuerte amén, me lo pueden hacer notorio. Amén. Vamos a darle lectura. Y dice así la palabra del Señor. Y lo vamos a dar lectura, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a su hermoso Espíritu Santo, que aquí está con nosotros presente. Y dice así la palabra de Dios. Es un relato de cuando Jesús, juntamente con toda su familia, con su papá terrenal, con su madre, iban hacia Jerusalén para celebrar una fiesta muy conocida llamada la fiesta de la Pascua. Y dice así, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, aquí está hablando de Jesús, cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Versículo 43 dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, o sea, entre toda la multitud que iba allí, anduvieron camino de un día. Fíjate esto, aquí es lo que me llamó la atención. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Wow. Y aconteció que 3 días después le hallaron. Mira hasta cuándo lo fueron a encontrar. Hasta el 3er día. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él, o sea Jesús, les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por un día más. Señor, que tú hoy nos permites estar aquí en tu casa, Padre amado. Suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que a través de tu presencia y tu palabra, mi Dios, nuestros corazones estén receptibles para recibir lo que tú hoy tienes para mí y para tu pueblo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no cerrar nuestro oído, Señor, a no cerrar nuestro corazón, Señor, sino estar dispuestos para recibir lo que hoy tú tienes para mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, Espíritu Santo. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. La iglesia del Señor dice amén. Puedes tomar tu asiento ahí donde estás.
Y el título de este mensaje lo hemos titulado ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Una pregunta. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un mensaje que, si abrimos nuestro corazón a este mensaje, hermanos, es un mensaje que nos va a llevar a un reto, hermanos, en nuestra vida personal. Nos va a llevar a un reto sumamente importante, hermanos, pero a la misma vez, hermanos, este mensaje nos hará reflexionar en una gran realidad que la iglesia de Cristo está atravesando, que esta generación estamos atravesando. Y miren, hermanos, aquí en los versículos que acabamos de leer, quiero hablar bajo este tema. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En muchas ocasiones, hermanos, especialmente en estos tiempos, en estas temporadas, hermanos, donde el mundo entero está celebrando, ¿verdad? Dentro de la cristiandad hay mucha controversia. Yo no me quiero meter en esto, hermanos. Unos dicen que es bonito celebrar Navidad, que es bueno. Otros dicen que no. Y bueno, cada quien, ¿verdad? Yo no me voy a meter en esto. Pero especialmente en estos tiempos, en estas temporadas que el mundo entero está celebrando la Navidad, hermanos, en muchas ocasiones, hermanos, y esto se trata, hermanos, de Cristo nació. Cristo, el nacimiento de Jesucristo, la natividad. Natividad significa nacimiento. Se habla de la natividad, del nacimiento de Jesucristo, hermanos, y el propósito de todo esto es Cristo, Cristo, Cristo. Y así debe de ser. Pero desafortunadamente, hermanos, muchas veces, hermanos, por todo el afán, hermanos, las responsabilidades, el trabajo, hermanos, por todos los preparativos para esta celebración, las compras, hermanos, de regalos, de comida, en abundancia, de tantas cosas, hermanos, que las lucecitas, que tantas cosas. A veces, en vez de que estas celebraciones, estas temporadas nos acerquen más a Cristo, en vez de que nos acerquen más a aquellas personas que no conocen de Cristo para hablarles de Cristo, en vez de que nos acerquen más, mi amado hermano, para pedir perdón y perdonar a aquellos que necesitamos pedirles perdón y perdonar a aquellos que, verdad, que nos piden perdón. En vez de que suceda esto, parece ser que nos alejamos más de todo este propósito, porque no hay tiempo. No hay tiempo, hermanos, para hacer todo esto, porque estamos tan ocupados haciendo todo tipo de compras y preparativos y esto y el otro para celebrar algo que nos hemos alejado de ello. Entonces, hermano, mira, esa es la realidad, que muchas veces la celebración de la Navidad, hermanos, si nos damos cuenta, nos alejan más de Él en vez de acercarnos. Pareciera que en medio de todos los preparativos para celebrar todo esto, hermanos, hay menos y menos tiempo para Él. Pero en Lucas capítulo 2 quiero entrar a un tema, hermanos, bien importante, que es la realidad. Lucas 2 nos habla, hermanos, de Jesús siendo un jovencito de solamente 12 años, que va camino a Jerusalén con sus padres para celebrar la Pascua, la cual era una celebración religiosa. Y si tú sabes, hermano, la Pascua, mira, en el Antiguo Testamento habla mucho de la Pascua. Y la Pascua desde el Antiguo Testamento, hermanos, apuntaba, ya era una luz que alumbraba a Cristo Jesús. Porque en la Pascua, hermanos, se sacrificaba un corderito para celebrar, y el propósito de la Pascua era de recordarle a todo el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo judío, de que no se olvidaran de dónde los sacó el Señor. Que no se olvidaran que el Señor los rescató de la esclavitud allá en Egipto, donde se encontraban bajo el dominio del faraón. El propósito de la Pascua es que se recordaran todo lo que el Señor hizo por ellos, cómo los llevó a través del desierto, cómo Jehová abrió el mar rojo y los hizo que cruzaran en tierra seca, cómo la nube los seguía y los protegía del sol en el desierto, cómo una nube de fuego también los protegía del frío en la noche. La Pascua era para recordar todo esto.
Así como hoy nosotros, los que celebramos Navidad, lo hacemos con el propósito de recordar el nacimiento de Jesucristo nuestro Salvador, que vino a rescatarnos del pecado. Entonces, amados hermanos, y si nos ponemos a meditar, hermanos, lo que realmente es la Pascua, todo lo que encierra la Pascua, se trata de Jesús, de Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestra Pascua. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7 nos dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea que Cristo es el Cordero de Dios. Y ellos, hermanos, los papás, los padres, ellos en medio de la celebración se olvidaron de aquel al cual habían ido a celebrar. Lo perdieron en medio de la celebración. Lo olvidaron. Y honestamente, hermano, yo siento que eso es exactamente lo que nos está pasando a esta generación. Y lo triste es, hermanos, que muchas veces ni cuenta nos estamos dando que en medio de la celebración, en medio del afán y de todas las costumbres de la Navidad, hemos olvidado a Jesús. Apocalipsis 2:11 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A la iglesia. No a los que no conocen al Señor, sino a la iglesia, a mi pueblo, a los que han creído en mí. A ti y a mí nos está hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Iglesia, déjame decirte, iglesia, que esto es muy posible. De perder a Jesús, no solamente en medio de la costumbre de la Navidad, sino aún en medio de las reuniones o servicios que llevamos a cabo en el propio templo. Es posible, iglesia, es posible. ¿Cómo podemos perder a Jesús, pastor, en medio de los servicios del templo? Mira, mi amado hermano, yo no estoy hablando de perder tu fe o tu manera de creer en Cristo. No, yo no estoy hablando de eso. Lo que yo estoy hablando, hermano, es que tú y yo podemos perder esa relación y compañerismo cercana y personal con Dios. Podemos perder esa búsqueda de la imagen y semejanza de Cristo en nosotros si no tenemos cuidado. Jesucristo, antes de ascender al Padre, Jesucristo ya básicamente había terminado su obra. Ya estaba listo para ascender, para regresar nuevamente al Padre. Pero antes de irse Jesucristo, hermanos, todo un capítulo, fíjate lo que el Señor dedicó para ti y para mí. Todo el capítulo 17 del libro de Juan es Jesús haciendo una oración. ¿Y sabes por quién? Orando por ti y por mí. Es una oración que Jesucristo hace orando por su pueblo, por sus discípulos, por nosotros, porque dice: no solamente oro por ellos, refiriéndose a los discípulos, sino que dice: sino por los que han de venir por medio de ellos. Eso somos tú y yo. Y en Juan capítulo 17 versículo 1, mira, voy a leer algunos 2 o 3 versículos solamente de todo lo que es el capítulo 17. Pero en el versículo 1, mira lo que dice aquí, Juan 17:1. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, en otras palabras, mirando hacia arriba donde Jesús ya estaba listo para ir. Mira lo que dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Wow. Versículo 4, mira lo que dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado
la obra. Oh, wow. Qué bonito es poder decirle eso al Señor. Señor, he terminado la misión que me diste cumplir. He acabado la obra. Mira lo que él le dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo fue enviado a esta tierra con una misión, con un propósito. Y Jesucristo lo que le está diciendo es: Padre, terminé mi propósito, terminé la obra, fui obediente a ti, Señor. Qué hermoso es que tú y yo pudiéramos ser capaces de decir eso, que un día nosotros pudiéramos decirle a Dios esas mismas palabras: Padre, terminé la obra que me enviaste a hacer en la tierra. Padre, yo hice lo que tú me dijiste que hiciese. Señor, yo te fui obediente y la terminé, Señor. Terminé mi misión en la tierra. Muchos de las personas, hermanos, cuando estamos al borde de la muerte, lo que decimos es: Señor, no terminé de hacer lo que me dijiste que hiciera. Pero Jesucristo dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 10. A finales del versículo 10 quiero solamente leer el final, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer todo. Dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Quiero detenerme un poquito aquí. Mira lo que Jesús le dice al Padre: Padre, yo ya me voy contigo, pero yo he sido glorificado en ellos, en mis discípulos, en mis apóstoles. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: he sido glorificado en ellos? Mira, primero tenemos que entender que la gloria de Dios es la revelación de su carácter y su presencia. Esto quiere decir que la vida de los discípulos de Jesús revela su carácter, y Él está presente en el mundo a través de ellos. En otras palabras, mi amado hermano, esto quiere decir que Jesús estaba confiado de que el mundo iba a reconocer, que el mundo iba a poder seguir viendo a Jesús por medio de sus discípulos, por medio de sus apóstoles. Que el mismo carácter que había en Jesús estaba en los apóstoles. Que el mismo amor que Jesús tenía por las almas, por el paralítico, por el olvidado, por el que estaba indigente, por todos, ese mismo amor lo iban a volver a encontrar en los apóstoles. Esa misma misericordia, la pasión por los enfermos, la pasión por las almas, hermanos, la misericordia, todo lo que Jesús tenía, el mundo lo iba a seguir viendo, pero ahora en los discípulos. Ahora una pregunta: ¿revela tu carácter y el mío la presencia de Cristo? Ese amor que Cristo tuvo por las almas, ¿lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? Esa misericordia, ese amor, esa pasión por servir, ¿se está reflejando en nosotros? Mira, María y José, quiero que entendamos algo. María y José no perdieron su relación familiar con Jesús. María aún seguía siendo su madre, aunque había perdido a Jesús, pero María seguía siendo su madre. José aún seguía siendo su padre adoptivo, aunque había perdido el compañerismo con Jesús por 3 días. Entonces, sí puede ser posible que tú tengas cierta relación con Dios, pero no tener compañerismo con Él, pero no tener el amor de Cristo en ti para con tu prójimo,
o para con tu consiervo o con tu consierva. Y si yo pierdo el compañerismo con Cristo, hermanos, es muy posible que yo también llegue a perder mi relación personal con Él si no lo comienzo a buscar desesperadamente. Así como lo hicieron Bartimeo, así como lo hizo Jairo, así como lo hizo David. Todos sabemos, mi amado hermano, que Bartimeo el ciego, ¿verdad?, buscó a Jesús desesperadamente cuando le dijeron: es Jesús el que va pasando por este camino. Jesús iba a pasar de largo, no se iba a parar a detener donde estaba Bartimeo. Pero Bartimeo comenzó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese clamor de que salió de lo más profundo fue lo que hizo a Jesús detenerse. Jairo, mi amado hermano, a pesar de que era uno de los principales sacerdotes de la sinagoga, Jairo era uno de los que estaba opuesto a lo que Cristo enseñaba. Jairo era una de las personas que les decía, hermanos, que les prohibía a la gente escuchar lo que Jesús hablaba. Ese Jairo, hermanos, llegó un momento en su vida donde tuvo que buscar a Cristo, al Cristo de gloria, mi amado hermano, por su propia cuenta. Es cuando fue a buscar a Jesús y le dijo, dice la palabra de Dios, que se postró delante de Jesús. Al verlo, se prostró y empezó a clamarle a él, diciéndole: Jesús, en mi casa te necesitamos, mi hija te necesita en mi casa, está al borde de la muerte, hay un espíritu de muerte que se ha apoderado de mi hija, te necesito en casa, Jairo. Jairo le decía al Señor: te necesitamos en casa. ¿Cuánto necesitamos la presencia de Cristo en nuestros hogares? David hubo un momento en que clamó a Dios para que su presencia no se apartara de él. David en una ocasión dijo: Señor, quítame todo lo que quieras quitarme, pero no quites tu presencia de mí. Las personas que menos esperábamos que perdieran el compañerismo con Jesús, lo perdieron. Y esos fueron María y José. Muchos son los que en la Biblia registra, hermanos, que en algún momento de su vida descuidaron y se alejaron del propósito de Dios en su vida. Jonás fue uno de ellos. La Biblia registra, hermanos, que Jonás corrió de la presencia de Dios, abandonó el llamado de Dios, le dio de la espalda a la presencia de Dios y quiso esconderse, quiso huir de la presencia de Dios. David en una ocasión también dejó atrás la presencia de Dios. Fue cuando David por primera vez se subió, hermanos, al trono del palacio. Y lo primero que él hizo, él tenía intenciones buenas, pero quiso hacer las cosas a su manera. Él fue cuando dijo, ¿verdad? Desde los tiempos de Saúl no se ha buscado la presencia de Dios. Y él fue el que dijo: traigamos la presencia de Dios nuevamente a Jerusalén. Pero él lo quiso hacer a su propia manera y no funcionó. Y eso fue un desastre lo que pasó. Entonces hubo un momento donde David dijo: no, esto está peligroso. ¿Sabes qué? Mejor el arca del pacto, que se quede en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Dijo: yo no la quiero, yo no puedo llevármela. Y abandonó la presencia de Dios ahí. Después todo fue diferente. Pero las personas que menos esperábamos que perdieran el compañerismo con Jesús, lo perdieron. Y esos fueron María y José. Muchos son los que la Biblia registra, hermanos, ¿verdad?, que en algún momento de sus vidas descuidaron y se alejaron del propósito de Dios en su vida. Como dije, hermanos, fue Jonás, ¿verdad? Se alejó de ellos. Sansón también se alejó de la presencia de Dios. Pedro llegó a negar al maestro, llegó a apartarse de él, a abandonarlo, le dio la espalda, huyó de él. Estos y muchos más, hermanos, en una temporada de sus vidas descuidaron y se alejaron de la presencia y del propósito de Dios en sus vidas. Y tú y yo, mi amado hermano, gracias, mi hermano, muchas gracias. Y tú y yo, mi amado hermano,
si no tenemos cuidado, nos podemos alejar y aún perder la presencia y el propósito de Dios en nuestra vida. Y mira, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Esto, la palabra del Señor nos está hablando a aquellos que quizás ya tenemos años en el evangelio. Y mira lo que nos dice. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. A veces nos confiamos. A veces nos confiamos tanto que porque ya tenemos 15, 20, 30 años en el evangelio, y nos confiamos, hermanos, de que ya estamos bien firmes, que ya estamos bien seguros. Y cuando menos acordamos, hermanos, viene Satanás y nos da una zarandeada que a veces nos hace huir, nos hace temblar, que a veces nos tumba. Y está bien si a veces nos tumba, hermanos. La palabra de Dios no es malo que algo, una tempestad fuerte te tumbe, hermanos, porque dice la palabra de Dios: si uno cae 7 veces se vuelve a levantar. El problema está cuando el enemigo te logre tumbar y ya no te quieres levantar. Allí está el problema. Es posible, mi amado hermano, perder a Jesús en medio de las costumbres, como nos dice Lucas 2:42. Porque mira, dice la palabra allí en Lucas 2:42 que iban al templo a Jerusalén, ¿verdad? Y ¿verdad? Dice que iban porque era la costumbre. Mira, dice que cuando él tenía 2 años, que iban a Jerusalén conforme a la costumbre. Muchas veces, mi amado hermano, por estar atendiendo costumbres, las costumbres son los que te apartan de la presencia de Dios. Las costumbres son los que te alejan de buscar a Dios, mi amado hermano, ¿verdad? Por eso yo digo que es posible, mi amado hermano. ¿Por qué digo yo esto? Si tú y yo no buscamos a Dios con todo nuestro corazón y nos congregamos, hermano, si cuando tú vienes al templo de Dios, si tú no vienes con todo tu corazón, si tú no vienes para rendir tu corazón a Dios, si tú no vienes para alabar a Dios con todo tu corazón, si tú solamente vienes por costumbre, créemelo, que vas a perder la presencia de Dios en tu vida. Porque si tú y yo no buscamos a Dios con todo nuestro corazón y nos congregamos solo por costumbre, aún en medio de la congregación, hermanos, corremos el riesgo de perder a Jesús, de perder la presencia de Dios en nuestra vida. Y déjame decirte que hay multitudes de pueblo de Dios que están en esa situación. Ya no vienen a la casa de Dios a adorar a Dios. Ya no vienen a gozarse en la palabra. Ya no vienen a recibir palabra, sino que vienen por costumbre. Porque si no vienen, les llaman la atención el pastor: hermano, no lo vimos en el templo, ¿qué pasó? Muchas veces vienen para que no me digan nada. Por costumbre. Yo no quiero pasar, mi amado hermano, la vida entera tratando de buscar a Dios por costumbres. Si yo voy a buscar a Dios, mi amado hermano, el tiempo que Él me tenga en esta tierra, yo lo voy a buscar de corazón. Yo lo voy a buscar con todo mi anhelo. Y yo sé que cuando uno busca a Dios de todo corazón, vienen luchas, vienen pruebas, porque es un paquete entero. Es un paquete que Dios te entrega. Es un paquete donde dentro de ese paquete, si tú escoges el paquete de servir a Cristo, dentro de ese paquete va a haber mucha bendición. La primera bendición y la más grande de todas es tu salvación. Pero dentro de ese paquete vienen más bendiciones, hermano, pero también vienen luchas, vienen pruebas, vienen críticas, vienen tantas cosas allí, hermanos, cosas difíciles. Pero tú no puedes entrar a ese paquete y sacar todo lo malo y dices: esto no lo quiero, esto sí, esto no, esto sí. No, tú vas a tomar el paquete completo, mi amado hermano, completo. Porque las luchas son las que te fortalecen en el espíritu.
Las pruebas, el desierto, hermanos, que cruzas, que atraviesas, es el que te hace madurar, hermanos, en la palabra de Dios. ¿Dónde hemos perdido a Jesús? Si tú sientes que a tal punto quizás tú has perdido esa presencia de Dios, quizás tú has sentido como que es cierto, pastor, yo siento que me he alejado de la presencia de Dios. Yo siento que Dios, muchas veces siento que Él ya no está conmigo. Entonces necesitamos hacernos una pregunta: ¿dónde hemos perdido a Jesús? Y cuando digo a Jesús, me estoy refiriendo a la presencia de Dios. ¿Dónde la hemos perdido? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo sucedió eso? ¿Acaso sucedió en un club nocturno? ¿O en un lugar de pecado? Porque mucha gente, mi amado hermano, mucha gente dice, bueno, pues un cristiano no puede perder la presencia de Dios, a lo menos que se meta en un club nocturno, a lo menos que ande en lugar de pecado, a lo mejor que ande haciendo esto. No, mi amado hermano, ¿verdad? No, ellos, los padres de Jesús, hermanos, lo perdieron en el templo, celebrando la Pascua, un evento religioso. Ahí lo perdieron. Tú no necesitas estar en un club nocturno o en algún lugar de pecado para alejarte y perder la presencia de Jesús en tu vida. Es posible, si tú no tienes cuidado, es posible que tú la pierdas, que pierdas la presencia de Cristo aún estando en el mismo templo. Porque ahí fue donde lo perdieron los padres de Jesús. ¿Cómo es esto? Sí, iglesia. Si tú descuidas el propósito por el cual tú has llegado al templo, que es adorar, recibir y aplicar su palabra, si tú descuidas esa área, tenlo por seguro que si tú descuidas esa área, tú puedes estar las 24 horas al día en un templo y así estar perdido. Pero fíjate lo importante que es esto. Si tú descuidas el propósito por el cual tú has llegado al templo, que es adorar a Dios, una adoración personal, adorar a Dios de lo más profundo de tu corazón, recibir y aplicar su palabra en tu vida personal, porque de nada te va a servir escuchar, oír la palabra de Dios, pero no ponerla en práctica. De nada nos va a servir. Aunque tú escuches palabra, hermano, qué triste, ¿no? Escucho personas que dicen, pastor, yo, aunque no esté en los servicios, pero yo escucho palabra de Dios en YouTube, escucho palabra todos los días, día y noche estoy escuchando, pastores aquí, pastores allá y allá y allá. Pastor, no se preocupe, yo todo el día estoy escuchando palabra de Dios en YouTube. Hay tantas maneras de escucharlo, sí. ¿Cuánto de ella estás poniendo en práctica? ¿Cuánto de ella estás poniendo en práctica? ¿Cuánto? A veces que dicen, pastor, es que yo, aparte de estos servicios de aquí, yo tengo que buscar más otras iglesias, porque yo no me lleno, yo quiero más. ¿Y para qué quieres más si ni siquiera lo que escuchas aquí lo pones en práctica? ¿Para qué quieres más si no puedes con lo que recibes aquí? Entonces, ¿para qué quieres más? Yo prefiero escuchar 2 o 3 palabras al día de la Biblia, pero ponerlas en práctica. La Biblia dice, hermanos, que llevaban un día de camino de regreso a su casa, cuando se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Yo digo, wow, papá, mamá, ponte en ese lugar. ¿Qué papá o qué mamá van a ir un día de camino y no darse cuenta, hermanos? Yo no sé si alguien aquí ha dicho, vamos a Cancún de vacaciones,
Y que ya vayas, hermanos, en el avión y tomándote ahí los cacahuatitos que te dan y todo. Y que luego digas, ¿y mis hijos dónde quedaron? Que los hayas dejado atrás. ¿A quién le pasa eso? A nadie. Yo digo, ¿cómo es posible que María y José no se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos hasta un día después? Wow. Dice que iban un día de camino de regreso a casa cuando se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Yo digo, wow. Y cuando tú te pones a meditar esto significa una sola cosa. Un día, mi amado hermanos, quiere decir que un paso a la vez, ellos se iban alejando más y más y más de Jesús. Cuando el enemigo te quiere alejar de la presencia de Dios, no lo va a hacer de un minuto a otro. Mi amado hermano, un paso más, cada paso que tú te das, apartándote de la oración, ya no orando, ya no leyendo la Biblia, ya no poniendo atención a la palabra, ya no gozándote en la alabanza, cada paso que estás dando te vas alejando más y más y más de Jesús. Y ya cuando tú recuerdas y volteas hacia atrás, ya no te estás congregando, ya no estás orando. Y cuando te congregas vienes de mal carácter. Cuando te congregas vienes todo atufado, todo aquí como bien enojón. Vienes acá, ya no te gozas, ya estás allí. Amado hermano, ¿por qué? Porque te alejaste tanto que cuando te diste cuenta, ya la presencia de Dios no estaba ahí contigo. Ya no estaba. Yo quiero decirte, mi amado hermano, ellos llevaban un día que no, Jesús no iba con ellos. Ellos solamente asumieron que Jesús iba allí. Y dice la palabra de Dios que ellos empezaron a buscar a Jesús y dijeron, bueno, ¿y dónde está Jesús? Y María le preguntó a José, José, ¿dónde está Jesús? Y José dijo, yo no sé, yo pensaba que andaba contigo. No, yo pensaba que estaba contigo. Y empiezan a preguntar, ¿alguien ha visto a Jesús? ¿Alguien ha visto a Jesús? Dice que lo buscaron entre la multitud, que lo buscaron entre los parientes. Hermanos, andaban corriendo, haciendo un borlote allí. Y al último todos dijeron, Jesús no está por ningún lado. Ellos asumieron que Jesús estaba con ellos. Muchas de las veces nosotros, por tener tantos años en el evangelio, asumimos que Cristo va con nosotros. Asumimos que Cristo está con nosotros. Asumimos que en todo lo que hacemos Cristo está con nosotros. Asegúrate que esté contigo. Asegúrate que esté contigo, hermano, hermana, que estás aquí. Porque podemos asumir y podemos estar muy mal informados. Hoy en día, hermanos, tenemos la costumbre de decir, Cristo está conmigo, gloria a Dios, aleluya. Y Cristo está conmigo. Y si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Son palabras muy bonitas, gloria a Dios. Pero asegúrate que Cristo está contigo. Asegúrate que estás haciendo la voluntad de Dios para que puedas decir, Cristo está conmigo. Asegúrate que le estás haciendo obediente a Dios. Asegúrate que le estás haciendo fiel a Dios para que puedas decir, Cristo está conmigo. Ellos ya llevaban un día en camino y se dieron cuenta que Cristo no estaba con ellos. Y dice la palabra de Dios que luego regresaron y no lo encontraron hasta el tercer día. Duraron 3 días sin tener ninguna comunicación, ningún compañerismo, nada, apartados de Cristo. ¿Cuánto hace que tú no has tenido un verdadero encuentro, un verdadero compañerismo con el Señor?
Y no estoy hablando, hermano, no estoy hablando de un verdadero, ¿verdad? Hermanos, de un compañerismo. No estoy hablando de un encuentro personal aquí en la iglesia, aquí en el altar, hermanos, porque aquí en la iglesia todos somos buenos cristianos. Aquí en el templo todos buscamos de Dios, todos oramos, todos clamamos y alzamos las manos. Me estoy refiriendo a un verdadero encuentro personal con Cristo en tu recámara personal, en tu closet, en tu garage, en donde quiera que sea, pero personal, apartados del pueblo de Dios. Tú a solas con Él. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste ese compañerismo con Dios? ¿Cuándo fue? Ellos tenían 3 días que habían perdido toda comunicación, todo compañerismo con Jesús. ¿Cuánto tiempo llevas tú? ¿Cuánto tiempo llevo yo? Y otra pregunta es ¿cómo? ¿Y dónde? Si acaso tú sientes que sí te has alejado del Señor, sí me he alejado de Dios, siento que ya no soy el mismo, siento que ya no tengo ese primer amor que antes tenía. Ahora la pregunta es ¿cómo y dónde vuelves a encontrar a Jesús? Si es que lo has perdido, si es que lo has abandonado, si es que te has alejado de Él. Ahora la pregunta es ¿cómo le hago para volverlo a encontrar? Para tener esa comunión que tenía antes, para volver a tener ese encuentro personal con Él. ¿Cómo se le hace? María y José nos dicen cómo. María y José lo encontraron en el mismo lugar que lo dejaron. En el mismo lugar. Jesús no los dejó a ellos. Hermanos, ellos fueron los que dejaron a Jesús. Si tú sientes que tú te has alejado del Señor, regresa. Regresa. Regresa y vuelve a encontrarte con Él. ¿Dónde te puedes volver a encontrar con Él? Donde lo dejaste la última vez. ¿Dónde fue la última vez que tú sentiste ese abrazo? Ese abrazo del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te hablaba a tu oído y te abrazaba y te confortaba cuando tú le estabas clamando? ¿Cuándo y dónde fue la última vez que lo sentiste? Quizás tú dirás, pastor, esa ocasión fue una ocasión en el altar que yo estaba postrado. Entonces regresa al altar, ahí te va a estar esperando. Que pastor, fue en la casa, en una oración que yo tuve. Regresa a la oración en tu casa, ahí lo vas a encontrar. Regresa a la lectura de la palabra de Dios. Regresa a la adoración a Dios. Regresa, busca de nuevo a Cristo. Regresa nuevamente. Regresa al llamado de Dios. Regresa a la oración. Regresa a la adoración. Regresa a tu llamado que Dios te ha hecho. Muchos han abandonado el llamado de Dios. Muchos están dejando los llamados del Señor. Estamos careciendo de maestros. Estamos careciendo, hermanos, de siervos y siervas, que la palabra de Dios misma lo dice. Es mucha la mies, mucha y poco los obreros. Aún Jesús dice: orad por obreros para que vengan a la hora del Señor. Hermano, hermana, seamos sinceros con el Señor. Tú sabes más que nadie. Yo sé. Tú sabes dónde fue que descuidaste tu relación con Dios. Tú sabes dónde dejaste, ¿verdad? Cuándo y dónde dejaste de orar. Tú sabes, hermanos, dónde dejaste la lectura personal de las Escrituras. ¿Dónde dejaste de ayunar? ¿Cuándo dejaste de ayunar? ¿Cuándo dejaste de adorar a Dios? Tú sabes. Tú sabes cuándo fue que tú te alejaste, te apartaste del Señor. En la Escritura leemos mucho, hermanos, en la Escritura acerca de el Salvador, que vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Pero en esta ocasión estamos hablando del Cristo perdido. Del Cristo perdido en tu vida.
del Cristo perdido en tu familia, en tu hogar, en tu Navidad. Oímos mucho que Jesús dice, pero yo he venido. Sí, la palabra de Dios dice, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. También Jesús dijo, he aquí el Hijo del Hombre vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscarnos, pero aquí ahora estamos hablando de un Cristo perdido. Un Cristo perdido en tu vida personal. Un Cristo perdido en tu hogar, en tu familia, en tu Navidad. Algo está pasando en nuestros hogares. Algo está pasando en nuestros hogares. Y te voy a decir por qué. Y esto es una realidad que está pasando no nomás en esta iglesia, en el mundo entero. Que las familias vienen a Cristo, están, mientras los jovencitos, los niños están con mamá y con papá, están. Pero en cuanto los jovencitos alcanzan la edad de 17, 18 años, ¡pum!, se van. Ya ves a mamá y a papá en la iglesia, pero a los hijos ya no. A veces no ves ni a mamá siquiera, nomás al puro papá, o a veces la pura mamá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los hijos, después de 10 años de venir a una iglesia con mamá y papá, en cuanto alcanzan la mayoría de edad, se desaparecen? Ya no quieren saber nada de la iglesia. ¿Qué pasa ahí? Es porque había un Cristo perdido en el hogar. Porque no hay principios cristianos en el hogar. Porque no hay convicción. Y a veces por tener convicción nos vamos a meter en problemas aquí en la tierra. Pero es lo que se requiere: convicción. La persona menos indicada para perder a Cristo era María, su madre. Ella era la persona que tenía la relación más cercana a Jesús que cualquier otra persona. Y aún así, ella lo perdió. No nos engañemos, hermanos. No te engañes, hermano. No te engañes, hermana, a ti misma. Tú puedes perder tu relación con Cristo aún participando en las cosas religiosas, si tú no tienes cuidado. Si tú estás participando en cosas religiosas, pero no lo estás haciendo de corazón, no lo estás haciendo para Cristo, no lo estás haciendo para Dios, tú puedes perder la presencia de Dios en tu vida. Si solamente lo estás haciendo para agradarle a alguien, o lo estás haciendo como una costumbre, o simplemente para sentirte útil en la obra de Dios. Estamos en peligro si descuidamos esa área de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagas, todo, hazlo como para el Señor, con amor, con agrado, con felicidad, con gozo. Todo lo que hagas, todo. Tú y yo podemos estar en peligro de perder la presencia de Dios, mi amado hermano, si en tu caminar la imagen y la semejanza de Cristo no se revela en tu vida personal. A eso fuimos llamados. La palabra de Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es el plan original del Señor. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado de no simplemente asumir que el Señor está con nosotros. No podemos vivir de la presencia del pasado, de las bendiciones pasadas. Las personas menos indicadas para perder, hermanos, para perder a Jesús, lo perdieron. Escucha esto, iglesia, porque esto es muy importante. Ellos no solamente lo perdieron, sino que María y José no se habían dado cuenta
que lo habían perdido. Eso es lo más peligroso. Lo más peligroso no fue que lo habían perdido. Lo más peligroso fue que no se daban cuenta que lo habían perdido. Tú y yo podemos estar en esa situación, que a lo mejor el Señor ya no va con nosotros y nosotros ni cuenta nos damos. ¿Por qué a veces no nos damos cuenta? Porque somos tercos. A veces podemos llegar a ser, hermanos, arrogantes, que no recibimos consejo de nadie, que no aceptamos que nadie nos dé un consejo. Y eso es lo que nos lleva a creer que Cristo va con nosotros, cuando a veces puede ser que ya no. Yo no estoy diciendo, hermanos, de ninguna manera que Cristo no está contigo, que no está conmigo, no. Esto es un mensaje que nos debe de poner a reflexionar. A reflexionar. Porque si sin darnos cuenta, muchas veces nos hemos convertido carnales. ¿Por qué digo que muchas veces nos convertimos carnales? Porque cuando nos llaman la atención por algo que deberíamos estar haciendo y no lo hacemos, y te llaman la atención, te molestas, te sientes ofendido. Pero ¿por qué te vas a sentir ofendido si te están dando un consejo bueno? Si te están dando un consejo bíblico. Por eso es, hermanos, que en Apocalipsis 3:20, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, el Señor le empieza a hablar a una iglesia, a la iglesia de la Odisea, una iglesia que se había convertido carnal, mi amado hermano, ¿verdad? En Apocalipsis 3:20 nos habla de una iglesia llamada la Odisea, que se había vuelto fría y muy pasiva. Le había dejado de importar su relación con Dios, a tal grado que la propia congregación había sacado a Jesús de sus vidas y de la congregación, y ellos ni siquiera lo sabían, ni siquiera se habían dado cuenta. Jesús estaba afuera de ese templo y estaba tocando a la puerta y nadie le abría la puerta. Esta iglesia, hermanos, se encontraba teniendo sus reuniones como siempre lo hacían, y ni siquiera se daban cuenta que Jesús ya no está, que Jesús estaba fuera de sus vidas. Todos estaban demasiado ocupados para para atender a Jesús. Mis oraciones son que Dios nunca permita que en esta iglesia, esas son mis oraciones, que Dios nunca permita que en esta iglesia tengamos reuniones de servicio sin la presencia de Cristo dentro de ese lugar y dentro de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿De qué nos serviría tener una burulla aquí, gritos, danzas, todo, y sin Cristo? ¿De qué nos serviría? En Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, a esta misma iglesia, a la iglesia de la Odisea, hermanos, ¿verdad? Decía, mira lo que decía. Ellos decían: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús les empezó a hablar, les empezó a decir: tercos, no se dan cuenta que son miserables, que son esto, que un montón de cosas les empieza a decir el Señor. Pero no se daban cuenta, hermanos, que carecían de lo más importante, que era la presencia de Cristo en sus vidas y en su congregación y en su hogar. Tú no necesitas estar en un lugar de pecado para perder la presencia del Señor en tu vida. Tú no necesitas estar en un lugar de pecado para perder la unción del Espíritu Santo en tu vida. María y José perdieron a Jesús en un evento religioso. Lo perdieron en el templo. Yo solamente con esto digo, hermanos, mira, este mensaje, hermanos, depende cómo estés tú espiritualmente. Depende cómo estés tú. Pero este mensaje, mira, todos los que estamos aquí, todos los que están aquí, están escuchando las mismas palabras, los mismos versículos, a la misma hora, y que viene del mismo predicador. Todos lo están escuchando lo mismo, pero unos lo van a tomar como regaño. Oye, el pastor, ¿qué trae ahora? ¿Comió gallo? ¿Qué pasó? ¿Qué trae? Otros lo van a tomar como una ofensa. Otros
no van a saber qué pensar, sino que se van a poner a meditar y reflexionar, decir, wow, yo no lo había visto así. Otros van a decir, gracias Señor, porque tú me estás hablando. Ahora depende cómo tú estés espiritualmente, depende cómo lo vas a tomar. Este mensaje lo puedes ver de muchas maneras, pero ¿sabes cómo lo vi yo? ¿Sabes cómo lo recibí yo cuando Dios me habló por medio de este mensaje? Yo lo recibí como una alerta de un padre que ama a su hijo. Como una alerta, decir, mi hijo, delante de ti hay peligro, cuídate mi hijo, no camines por allí, da la vuelta por otro lado, mi hijo, vas a tropezar. Mira mi hijo, te estoy diciendo porque yo estoy viendo el panorama desde arriba hacia abajo. Mi hijo, vas derechito a una barranca. Mi hijo, detente. Mi hijo, yo lo veo como una advertencia de un padre que está, hermanos, que me está mostrando su amor para que yo no caiga. Así fue como yo lo vi. Y de esa misma manera es como yo te lo quiero presentar a ti, porque yo siento una responsabilidad con el pueblo que Dios me ha dado. Mi amado hermano, mira, yo prefiero que muchos de ustedes se enojen conmigo por la manera que yo predico, a que Dios se enoje conmigo por no predicar lo que Él me dice que predique. Yo prefiero que tú te enojes conmigo a que papá se vaya a enojar conmigo, mi amado hermano. Y si hay personas que se enojan conmigo, perdóname, lo siento, pero no lo siento, porque eso es lo que Dios me dijo que hablara. Lo siento que tú te sientas así, pero no lo siento, porque es para tu propia bendición, es para tu propio bienestar, es para corregirnos si a veces vamos por mal camino, es para decirle al Señor, Señor, perdóname Señor. Sin darme cuenta, Señor, me pasó lo que le pasó a María, me pasó lo que le pasó a José, Señor. Sin darme cuenta, no había notado, Señor, que ya tengo, wow, ellos duraron 3 días fuera de la presencia de Jesús. Señor, yo no me había dado cuenta que ya tengo una semana, que ya tengo un mes. Señor, ya voy para 6 meses que no siento tu presencia. Señor, no me había dado cuenta. Este es el tiempo. Este es el tiempo. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde está? Lo bueno fue que ellos se dieron cuenta y dijeron, regresemos a donde lo vimos por última vez. Regresemos. ¿Qué te está diciendo el Señor? Recuérdate cuando fue la última vez que sentiste el toque del Espíritu Santo. Allí estaba Dios contigo, allí estaba la presencia. Regresa a ese altar, regresa a tu recámara privada en oración, en ayuno, en clamor. Regresa a la lectura de la palabra de Dios. Regresa a la adoración, que allí lo vas a encontrar. Regresemos. Ojalá que tú recibas este mensaje, mi hermano. Hoy yo quiero aprovechar, porque hoy sí puedo predicar el tiempo que sea necesario. Yo sé que el domingo va a ser un mensaje cortito, porque todos dicen, pastor, nomás apúrele porque hay que hacer los tamales, hay que ir a hacer el pozole, las chimichangas, todo eso. Y voy a respetar eso, hermano, voy a respetar eso. Va a ser un mensaje cortito, pero al grano. Cortito pero al grano. Pero déjame predicar ahora, amén. Déjame predicar ahora, hermanos. Ahora me quiero aprovechar. Examinémonos, hermanos. Con esto quiero concluir. Examina tu vida. Examinémonos. Quizás tú sientes que tú has perdido o has descuidado tu relación con Dios. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo hace que perdiste esa relación tan especial con Dios? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Dónde fue que tú lo dejaste? ¿Dónde fue que tú te apartaste de Él? María y José tenían 3 días apartados de Jesús. ¿Cuánto tiempo llevas tú sin sentir el toque, el abrazo del Espíritu Santo en tu vida personal? Si tú quieres, iglesia, si tú quieres,
tú lo puedes volver a encontrar en el mismo lugar que tú lo dejaste. ¿Dónde es ese lugar? Quizás aquí en el altar. Quizás aquí en el altar. Quizás aquí fue donde tú lo dejaste la última vez. Aquí en el templo, en tu hogar, donde quiera que sea. Pero regresa. El hijo pródigo regresó a buscar a su padre. El hijo pródigo, cuando se salió de su casa, de la casa de su padre, hermano, si tú ya conoces esa historia, el padre le dio todos sus bienes, le dio todas las bendiciones, y él fue y las desperdició. Y ya cuando se encontraba perdido, hermanos, hubo un momento donde él recapacitó y él se había dado cuenta que ya estaba muy lejos de su padre y estaba habitando entre los cerdos, cosa que para un judío era abominación, un cerdo. Estaba ahí comiendo de la comida de los cerdos y se dio cuenta, y fue cuando dice la palabra de Dios que él volvió en sí, recapacitó y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Teniendo mi padre tiene en abundancia, mi padre tiene jornaleros en abundancia, tiene todo en abundancia. Allí estaba yo. ¿Qué estoy haciendo acá? Y él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, ¿verdad? Recíbeme nuevamente y hazme uno más de tus jornaleros. Pero la palabra de Dios dice que el padre lo recibió con amor. El padre lo volvió a recibir no como uno de sus jornaleros, sino como su hijo amado. El padre lo volvió a recibir. Dice que lo cambió, le puso vestiduras nuevas, lo lavó, lo bañó, le puso vestiduras nuevas, calzado nuevo, un anillo nuevo, le puso todo nuevo. Cristo puede hacer una nueva vida de ti, una nueva criatura de ti. Cristo no te va a recibir como un esclavo, te va a recibir como un hijo, como una hija. No importa que tú te hayas revolcado en el pecado después de conocer a Cristo. No importa lo que tú hayas hecho. Créeme lo que si tú regresas al Padre, el Padre te va a recibir con un abrazo y te va a decir: bienvenido, hijo mío, bienvenida, hija mía. Si tú sientes que tú has dejado o te has alejado del Señor, escucha lo que el Señor te dice en Joel capítulo 2 versículo 12. Yo sé que este versículo no se lo di a mi hermano allá atrás, pero solamente escucha, que voy a leer solamente la última parte de ese versículo. Joel 2:12 dice: regresa a mí. Es el Señor hablando. Regresa a mí. Pero fíjate cómo lo dice: regresa a mí con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Regresa a mí, te dice: yo sanaré tu caída. Yo restauraré lo que el enemigo dañó en tu vida personal, en tu hogar. Regresa al primer amor. Regresa a la oración, mi hermano. Regresa a la búsqueda del Espíritu Santo. Regresa a la adoración a Dios. Regresa al altar. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Yo le voy a pedir rápidamente a mis hermanos de la alabanza que pasen. Y quiero que nos preparemos, hermanos. Miren,